Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en CSS avanzado desde cero. Nos encontrábamos viendo en los últimos vídeos, si recordáis, cómo mejorar la navegación de nuestras páginas web con CSS. Estuvimos hablando durante varios vídeos del tema de los vínculos y en el último vídeo llegamos a crear barras horizontales de navegación y barras verticales simplemente con CSS con vistosos efectos para ayudar a la navegación. Bueno, pues vamos a continuar avanzando por nuestro curso y vamos a comenzar con el tema de las tablas y los formularios. En el vídeo de hoy, en el vídeo en el que estamos, vamos a hablar de las tablas. Vamos a aplicar estilos CSS a las tablas para que éstas adquieran una mayor vistosidad dentro de nuestras páginas web y sobre todo resulte más fácil de leer la información que hay en las mismas. Las tablas, antiguamente, hace ya bastante tiempo, se utilizaban a la hora de hacer páginas web para crear la estructura de las mismas, ¿no? Bueno, pues esto ya dejó de ser así. Hoy en día se utiliza para aplicar estructura a las páginas web las etiquetas div. Las tablas, la única finalidad que tienen hoy en día en el diseño web moderno es aplicar o dar un formato de tabla a datos, ¿no? Es decir, cuando tú quieres presentar los datos en algo parecido a lo que podría ser una hoja de Excel, bueno, pues entonces construyes una tabla para meter en su interior estos datos. Como esos datos habrá que leerlos, porque para eso los incluyes en tu página web, para que la gente los lea, estos datos deben de ser fáciles de leer. Y para ello, vamos a aplicar estilos CSS en nuestras tablas, para facilitar la lectura de los datos que hay en las mismas y para darle una mayor vistosidad. Y es lo que nos va a ocupar el vídeo de hoy. Así que vamos a ponernos manos a la obra y comenzamos con Dreamweaver, como siempre. Nos vamos al Dreamweaver y en Dreamweaver, bueno, pues tengo un archivo que por supuesto os pasaré, como siempre, en el link correspondiente para que podáis practicar vosotros por vuestra cuenta. Este archivo es una página web HTML que está prácticamente hecha. Solamente falta por terminar de elaborar una pequeña parte que corresponde a la tabla, que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si abrimos esta página en el navegador con F12, pues lo que nos encontramos es esto que tenemos en pantalla. Entonces, lo que voy a señalar ahora es lo que vamos a modificar con CSS en el vídeo de hoy, que es una tabla. Es decir, esto que está señalado ahora mismo en pantalla, es ni más ni menos que una tabla y del resto de la página, nos vamos a despreocupar porque ya está elaborada. Entonces, esta tabla que tenemos aquí, no tiene ni bordes, ni formato ninguno, ni color de texto, ni tamaño, ni nada. Es decir, ha ido heredando las características de texto que lleva la hoja de estilos interna de esta página web. Pero como digo, a nosotros eso nos va a dar igual. Lo que vamos a hacer va a ser, en este documento HTML, crear una hoja de estilos interna para ir aplicando estilos a esta tabla que tenemos en pantalla. Luego, entonces, empezamos, como siempre, vamos a dejar abierta esta página en el navegador, la iremos actualizando con F5 y nos vamos al Dreamweaver, concretamente a la vista código. Lo primero, como siempre, es localizar la hoja de estilos interna y ojo porque me he cargado sin querer la etiqueta de apertura style. Seguramente en el archivo que os pase a vosotros en el link, también falte esta etiqueta de apertura. Bueno, pues que no se os olvide crearla, la voy a crear yo ahora mismo. Luego entonces ya sabéis, style, type, text CSS y la etiqueta de cierre ya estaba creada, ¿no? Esto es que al quitar el código, se me ha escapado y he eliminado la etiqueta de apertura. Bueno, y hecho esto, ¿por dónde vamos a empezar? Si echamos un vistazo al código HTML de nuestra página web, en algún lugar del mismo tiene que haber una etiqueta table que se abre. Luego entonces, si nos movemos un poquito hacia abajo por nuestro código, efectivamente ya hemos localizado la tabla. Otra forma de localizarla podría ser ir a vista diseño o mejor aún, vista dividir. Y una vez que estamos en vista dividir, señalas de alguna forma la tabla desde vista diseño y automáticamente el Dreamweaver en vista código te señala dónde comienza la tabla. Esto es por si tienes mucho código y te resulta difícil localizar la etiqueta de apertura table. Bueno, como podéis observar, la etiqueta de apertura ya lleva un atributo ID en el cual estamos haciendo referencia a un nombre de selector, que es inventario. Ni siquiera vais a tener que hacer esto. Lo único que hay que hacer es tener en cuenta que le estamos aplicando un selector con este nombre y ahora vamos a empezar en nuestra hoja de estilos interna por aplicar un tipo de letra y un tamaño a la tabla desde la hoja de estilos. Luego entonces, teniendo en cuenta que el nombre era inventario, lo que tenemos que hacer es crear un selector que haga referencia al atributo ID de la etiqueta table de HTML, que va a ser inventario. Abrimos llave y cerramos.
Entonces, todo lo que nosotros programemos dentro de este selector, pues se aplicará a toda la tabla, ya que la etiqueta de apertura table tiene el ID inventario. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues como decía, vamos a empezar por aplicar pues un determinado texto. Entonces, vamos a utilizar la propiedad fontFamily y le vamos a dar pues por valor lo siguiente: Trebuchet como segundo Arial, después Helvética y por último como gran familia de fuentes sans serif. Como siempre voy a ir guardando cambios con control S, voy a ir al navegador y vamos a ver qué es lo que vamos haciendo poco a poco. Entonces le damos F5 y efectivamente, bueno, pues hemos conseguido cambiar pues el tipo de letra de la que había por defecto a esta nueva. A continuación vamos a modificar el ancho de la tabla 100% para que en un futuro, bueno, pues cuando vayamos haciendo cambios, por si acaso la tabla se moviera o se redimensionara, pues esta siempre tuviera el 100% del contenedor de la etiqueta div donde se encuentra. Luego entonces para ello lo que hacemos es utilizar la propiedad width 100% y con esto nos aseguramos de que la tabla pues siempre va a tener un 100% de ancho. Ahora mismo no creo que haga nada, efectivamente, le he dado F5 y no ha ocurrido nada, pues porque ya estaba al 100%. Bueno, pues ya hemos conseguido cambiar el tipo de letra. ¿Por dónde podemos continuar? Bueno, vamos a echar un vistazo a nuestra página web. Vamos a continuar por este texto que nos aparece aquí, tabla 1 en almacén. Vamos a empezar de arriba abajo. Vamos a darle formato a ese texto. Lo primero que tenemos que ver es dónde se encuentra este texto. Luego entonces, si nos vamos al Dreamweaver y posicionamos el cursor, el ratón, en vista dividir, en diseño, bueno, pues siempre nos va a marcar dónde se encuentra. Y fíjate que me está marcando el cursor en vista código que ese texto se encuentra dentro de una etiqueta caption, ¿no? Que sirve para darle formato a los títulos de las tablas, ¿no? Luego, entonces, sabiendo que está en una etiqueta caption, lo que podemos hacer es lo siguiente. Volvemos a nuestra hoja de estilos interna y vamos a crear un selector descendiente. Es decir, si le decimos almohadilla inventario, pues con esto de momento estamos haciendo referencia a la tabla, pero si a continuación pues le introducimos un espacio y la etiqueta caption, bien escrita, a ver si soy capaz, bueno, pues con esto estamos haciendo referencia a la etiqueta caption, pero solo de la tabla inventario. Es decir, si tuviéramos más tablas en nuestra página web, no afectaría al caption de las demás. ¿Y aquí qué vamos a hacer para darle formato a este texto? Bueno, pues vamos a empezar por aumentar el tamaño de la letra. Luego entonces vamos a decirle font size, ya que lo queremos destacar, pues habrá que aumentarlo. 1.4 EM, la unidad de medida EM, de la que hablaremos un poco más pormenorizadamente pues en vídeos futuros, lo que hace es multiplicar el tamaño por defecto. Es decir, lo que le estamos diciendo es que lo multiplique por 1,4, con lo cual va a quedar un poquito más grande, ¿no? Si guardamos cambios, voy a cerrar la llave que se me ha olvidado, guardamos cambios con control S y volvemos al navegador, pues efectivamente fíjate cómo aumenta el tamaño de lo que hay dentro de caption, es decir, del título. Más cosas que podemos hacer con este texto. Vamos a, por ejemplo, moverlo a la derecha. Luego entonces vamos a decirle text align right. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos visto muchas veces, actualizamos, con lo cual el texto se nos va hacia la derecha. Y luego pues vamos a crear un poquito de espacio por arriba, es decir, vamos a intentar desplazar un poco toda la tabla hacia abajo para que no quede tan pegado de este título que tenemos aquí arriba, y eso lo vamos a hacer con la propiedad padding top dentro de lo que sería la etiqueta caption, con lo cual va a dar la apariencia, la sensación de que se desplaza hacia abajo, creando un poco de espacio entre el contenido, tabla 1, y su contenedor, que será la etiqueta caption. Luego entonces, si le decimos aquí padding top y le vamos a dar, por ejemplo, una medida de 25 píxeles, bueno, pues guardamos cambios con control S, F5, efectivamente, pues hemos desplazado la tabla un poquito hacia abajo. Perfecto. Vamos a continuar por agregar unos bordes a la tabla, pues para que sea más fácil de leer la información, porque ahora mismo pues te tienes que dejar un poco la vista, ¿no?, para leer esto. Si vamos agregando pues las correspondientes filas y columnas, pues esto va a ser más fácil de leer, ¿no? Y luego le daremos un formato vistoso. ¿Cómo agregamos bordes a filas y columnas? Bueno, pues nos vamos al Dreamweaver y lo que vamos a hacer va a ser crear un selector descendiente y de grupo. Es decir, si nosotros le decimos inventario espacio TD, pues con esto de momento le daríamos formato a las etiquetas TD dentro de la tabla inventario. Pero si además queremos darle formato a las etiquetas TH, que las hay, pues entonces agregamos un selector de grupo. Esto es poner una coma, otra vez almohadilla inventario,
espacio TH. Abrimos llave, la voy cerrando ya. Lo que hacemos con este selector, que ya lo hemos visto, selector de grupo, porque son dos, y a su vez descendiente, es aplicar formato al TD que hay dentro de inventario y al TH que hay dentro de inventario. Con lo cual, si tuviéramos otras tablas, con sus TDs y sus THs no se verían afectadas por esto que vamos a hacer ahora. Solamente lo hará para la tabla inventario. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí vamos a comenzar de nuevo por aumentar el tamaño de la letra. Bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, font size 1.5 EM. Vamos a ver cómo queda esto. Guardamos cambios F5. Vamos a disminuirlo un poco quizás, 1.4. Vale, más o menos pues puede valer. Con esto ya hemos cambiado el tamaño de la letra y ahora pues sí vamos a agregar los bordes. Luego entonces utilizamos la propiedad border y vamos a utilizar la nomenclatura abreviada. Vamos a decirle que esto va a tener un píxel. Vamos a decirle que va a ser sólido, es decir, no va a ser ni de guiones, ni de puntos, ni nada. Y le vamos a dar un color en concreto. Aquí ya os dejo elegir. Yo en concreto pues le doy uno que ya tenía buscado. Guardamos cambios, F5. Ahí tenemos los bordes que hemos aplicado. Bueno, pues así la información resulta un poco más fácil de leer. Claro que vamos a ir aplicando más estilos para que esto pues sea todavía más vistoso. Porque si os fijáis, al aplicar los bordes, pues esto lo hacen siempre las tablas, ¿no? Hay una separación, voy a hacer zoom, hay una separación entre cada una de las celdas, porque le hemos aplicado bordes tanto a TD como a TH. Luego entonces esta es la etiqueta TH, si no estoy equivocado, y luego las demás son TDs. Bueno, pues le aplica los bordes, pero deja una separación. Bueno, pues hay una propiedad CSS con un valor que lo que hace es quitar los bordes de una tabla. ¿Y dónde tenemos que aplicar esta propiedad? Si queremos que estos bordes, o esta separación, más que los bordes, esta separación existente entre las celdas desaparezca, pues lo tendremos que aplicar en toda la tabla. Luego entonces, si nos vamos al selector inventario, donde estamos dando características generales a toda la tabla, y aquí pues le aplico la siguiente propiedad, que es la propiedad border collapse. A ver si la encontramos. Border collapse con el valor collapse. Bueno, pues esto lo que hace es colapsar los bordes y hacer que la separación que existe entre las diferentes celdas desaparezca. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues fijaros cómo efectivamente así es y nos queda ya pues muchísimo mejor. Más cosas. Vemos que después de aplicar el border collapse, pues quedaría mejor si dejamos que haya un poquito de separación dentro de las celdas, porque la información está como un poco apelotonada dentro de las celdas. Por ejemplo, fijémonos en esta celda donde pone Romero. Bueno, pues el texto está muy pegado tanto al borde superior como al izquierdo como al inferior, y esto ocurre pues con el resto de las celdas. Si hubiera un poco más espacio dentro de cada una de las celdas, pues quedaría mucho mejor. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos este espacio? Pues muy fácil, con la propiedad padding. ¿En dónde lo aplicamos? Bueno, pues si nos vamos al último selector, al selector de grupo que hemos creado, donde hemos establecido unos bordes y un tamaño para todos los TDs y todos los THs, bueno, pues aquí lo podemos hacer. Si utilizamos la nomenclatura abreviada y le decimos padding, pues simplemente diciéndole padding especificamos los cuatro lados. Entonces aquí empezamos con 3 píxeles por arriba, 7 píxeles por la derecha, 2 píxeles por abajo y 7 píxeles por la izquierda. Luego entonces guardamos cambios, actualizamos, perfecto. Ha creado un poquito más de separación dentro de lo que serían las celdas y la información queda pues, un poco más vistosa, más fácil de leer. Bueno, vamos a continuar por destacar el título que tenemos dentro de la tabla. Esto es una etiqueta TH, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos destacar esto? Vamos a utilizar la cascada CSS, que ya hemos utilizado un montón de veces y que nos viene muy bien, porque ya hemos establecido algunas propiedades para la etiqueta TH. Lo acabamos de hacer con este selector de grupo. Pero si volvemos a aplicar características al TH, pues vamos a conseguir heredar por cascada pues alguna de las propiedades que ya hemos aplicado y machacaremos alguna de las que ya existen e incluso crearemos propiedades nuevas. Vamos a verlo. Si vamos al Dreamweaver y a continuación del selector anterior, pues creamos un selector que puede ser inventario espacio TH. Bueno, pues como podéis ver, esto ya lo hemos hecho antes en el selector de grupo. Bien, pero lo que va a ocurrir es que por cascada vamos a heredar todas estas propiedades CSS que hemos establecido hace un instante y ahora vamos a crear pues otras nuevas e incluso machacaremos algunas de las que heredemos del selector anterior. Luego entonces, bueno, voy a cerrar la llave antes de que se me olvide y aquí pues para destacar la etiqueta TH,
Para empezar vamos a poner el texto en mayúsculas y eso lo hacemos con la propiedad TextTransform, que ya hemos visto en el curso alguna vez, con el valor uppercase, guardamos cambios, actualizamos, ya hemos puesto el título en mayúscula. Seguimos. Vamos a desplazar lo que sería el texto de las etiquetas TH pues a la izquierda de cada celda, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, eso lo hacemos con un TextAlign Left, ¿no? Entonces, si le decimos TextAlign Left, guardamos cambios, actualizamos, pues con esto desplazamos el texto a la izquierda. Muy bien, pues ya está desplazado. ¿Más cosas que podríamos hacer? Pues aquí es donde va a entrar en juego la cascada, porque lo que voy a hacer va a ser crear un poco de separación por la parte de arriba de lo que sería el contenido del TH, es decir, del texto, productos, precio y calificación del borde superior. Crear un poco de espacio arriba y eso lo vamos a hacer con la propiedad padding top. Y esto pues ya lo hemos establecido hace un instante en el selector de arriba. Cuando hemos creado el selector anterior, pues estos 7 píxeles corresponden al padding top, porque, perdón, estos 3 píxeles corresponden al padding top, porque ya sabéis que cuando utilizamos la nomenclatura abreviada, esto es para arriba, derecha, abajo e izquierda. Luego, entonces, esta propiedad con ese valor ya la hemos establecido, pero ahora, gracias al uso de la cascada, pues vamos a machacar esa propiedad y ese valor en concreto. Y lo hacemos, pues, con la propiedad padding top y diciéndole en concreto, pues vamos a decirle, por ejemplo, pues 8 píxeles. ¿Vale? Guardamos cambios, actualizamos el navegador y fijaros cómo efectivamente hemos creado un poquito de espacio por arriba. Y vamos a hacer lo propio por abajo, vamos a crear un poco de espacio por abajo. Luego entonces padding bottom y aquí pues vamos a darle por ejemplo 5 píxeles para que cree un poco de separación por abajo y con esto hemos conseguido pues darle un ancho mayor o una altura mayor a lo que sería la etiqueta TH, a lo que sería el título de la tabla, con lo cual está destacando un poquito más que el resto de filas, ¿no? Y aquí, pues lo importante es entender el concepto de cascada que ya hemos visto en numerosas ocasiones. Le hemos aplicado a la etiqueta TH una serie de características, con lo cual hereda el tamaño de letra, hereda el borde, porque aquí no hemos hablado ni del tamaño ni del borde, sin embargo, lo que sería el padding top y el padding bottom, pues lo estamos machacando, con lo cual el título solamente va a coger el último padding top y bottom que le hemos especificado. ¿Alguna cosa más para destacarlo? Bueno, pues vamos a darle pues una imagen de fondo. Y para darle una imagen de fondo vamos a utilizar una de las imágenes que por supuesto os pasaré en el link correspondiente. Vamos a utilizar, pues ya sabéis, la propiedad background, que para eso hemos estado trabajando en vídeos anteriores con el tema de imágenes y vamos a decirle que utilice la imagen de GTH que tenemos aquí en PNG y como es una imagen de fondo, pues vamos a decirle que no la repita y vamos a decirle que la coloque pues a la izquierda y arriba, para que quede lo mejor posible. Guardamos cambios, actualizamos y aquí tenemos el fondo que acabamos de aplicar, ¿no? Y de esta forma ya destacamos totalmente el título. Si bien todavía nos falta algo y es establecer el color del texto, porque este verde oscuro con el negro pues no destaca demasiado, ¿eh? Pues puede haber gente que tenga dificultades visuales y que no vea bien el título. Si ponemos el texto en blanco pues lo va a ver fenomenal. Es decir, si aquí le decimos que el color del texto con la propiedad color va a ser un blanco, pues ahora ya sí que destaca totalmente. Y ya, bueno, pues para ir finalizando, lo último que vamos a hacer va a ser darle pues un color diferente a las filas alternas, que esto es un recurso muy utilizado a la hora de diseñar páginas web y dar formato a las tablas, incluso no solamente en el mundo web, sino que en documentos de texto elaborados con Word o con cualquier otra herramienta, cuando hay una tabla muchas veces se le da colores alternos a las filas. Esto se suele hacer porque visualmente pues al ojo humano le resulta más fácil leer la información cuando se colorean alternamente las diferentes filas de la tabla. Y es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro documento web. Y para ello pues vamos a utilizar pues varios conceptos de los que hemos visto hasta ahora. Vamos a utilizar pues lo que sería un selector descendiente, pero a la vez siendo un selector de clase. Y es que resulta que para poder hacer esto pues tengo que darle formato, por ejemplo, a esta fila, a esta, saltándome las que están entre medias. Con lo cual, el recurso que voy a utilizar va a ser aplicar un estilo de clase a cada una de estas filas y a la vez un selector descendiente para que sean las etiquetas TD de estas filas las que tengan ese color de fondo que le voy a aplicar, ¿no? Luego entonces vamos al Dreamweaver y lo vemos. Lo que voy a hacer va a ser pues crear un selector de la siguiente forma. Almohadilla inventario, porque estamos hablando de la tabla inventario. Espacio TR, porque quiero que lo aplique en las filas de la tabla inventario, pero aquí es donde ya
incluyo pues un selector de clase. Entonces, con esto, de momento, lo que le estoy diciendo es que vamos a aplicar un formato a las filas TR, pero solamente aquellas filas que tengan aplicado este estilo de clase, alternas. Por eso le he puesto el punto delante. Ya sabemos que los estilos de clase, los selectores deben de llevar un punto delante. Y a continuación seguimos elaborando el estilo descendiente y le decimos TD. Con lo cual, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar un formato a los TD, es decir, a las celdas que se encuentren dentro de las filas, las cuales tienen aplicado un estilo de clase y, por supuesto, todo ello dentro de la tabla inventario. Bueno, parece un poco enrevesado, pero va a resultar más o menos fácil. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es poner un color de fondo. Vamos a poner un color de fondo blanco, a lo mejor no destaca mucho, si queréis lo cambiáis. Y ahora lo único que falta, porque si yo guardo cambios y actualizo esto no hace nada. Entonces lo que hace falta es coger e ir aplicando a los TRs alternos de nuestra tabla pues este estilo. Y para ello me voy a ayudar un poco de lo que sería la vista diseño, ¿no? Me voy a colocar, por ejemplo, dentro de lo que sería la primera celda donde pone Romero para localizar el TR y ya lo he localizado. Entonces este TR pues va a tener el atributo class y va a tener el valor de alternas. Hago lo mismo con Yanten. Ya me está señalando aquí la vista código donde se encuentra. Pues aquí tengo el TR, pues lo mismo, class alternas. Sigo. Yanten, aloe vera. Pues este exactamente igual. Localizo el TR, espero no equivocarme con ninguno. Class alternas. Albahaca, localizo el TR, class alternas. Y por último, lino, localizo el TR al que pertenece. Claro, para esto tienes que tener buenos conocimientos HTML, se supone que los deberíais de tener si estáis haciendo este curso. Guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5, y ahora sí, no destaca mucho el blanco, pero fijaros cómo efectivamente le hemos aplicado color de fondo a lo que serían las filas alternas. Y bueno, pues lo podemos dejar aquí. Este vídeo pues era un ejemplo sencillo de cómo aplicar pues cosas que ya sabemos de CSS a una tabla pues para que ésta destaque y quede visualmente atractiva y la información se pueda leer mejor. Lo único que hemos aplicado nuevo hoy es la propiedad border collapse con el valor collapse, que lo que conseguimos con esto es que los bordes de una tabla pues no tengan, las celdas de una tabla no tengan separación entre ellas, ¿no? Y esta separación pues se elimine y los bordes se junten todos. Con lo cual es muy útil utilizar esta propiedad a la hora de diseñar nuestras tablas. Bueno, pues espero que haya quedado todo más o menos claro. Vamos a dejar este vídeo aquí. En el próximo vídeo pues hablaremos de cómo aplicar estilos CSS a formularios web. Así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.